Hola, soy Sonia Restrepo Ramírez, soy la esposa de Jason Jiménez y esta es mi verdadera historia en Se dice de mí. A 8 días de que se cumplan 4 meses de su partida, la esposa de Jason Jiménez rompe el silencio con el alma en la voz y el corazón hecho memoria. Por primera vez le revela a Colombia quién es ella, más allá del dolor de la partida del gran amor de su vida. Todo el mundo me dio la espalda y fui muy criticada por haber salido embarazada a los 15 años. La vida la ha puesto muchas veces a prueba. Me sentía como ahogándome en un vaso de agua, o sea, sentía que yo no tenía salida, que no iba a poder, todo el tiempo triste, deprimida. Sonia es la mujer que amó a Jason Jiménez cuando todo era un sueño, la que caminó a su lado entre luchas, canciones y promesas, y la que hoy intenta sostenerse entre recuerdos que aún laten como el primer día. Ay, es que me gustaría bailar este vallenato contigo. Yo, bueno, primero, ¿cómo te llamas? Me dice, ay, mucho gusto, Jason Jiménez con el corazón. Su historia es un susurro de amor que no se apaga, un relato de cómo se enamoró del hombre detrás del artista y de los sueños que, aunque hoy quedaron en pausa, siguen vivos en cada latido que él dejó en su vida. Yo entro en shock y yo no me quería dejar coger de nadie, no me quería canalizar, yo dije, ya me voy a morir. Eso fue algo terrible y Jason empieza a llorar. Aquí comienza Se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Hoy con Sonia Restrepo, el gran amor en la vida de Jason Jiménez, el hombre. De una me cogió la mano y le decía a los amigos, dice que le presento a mi novia. Y yo le decía, ay, oye, yo no soy tu novia, pues no nos estamos conociendo. Yo nací en un hermoso municipio que se llama Pensilvania Caldas. Mi papá y mi mamá han sido personas campesinas. Mi papá siempre se ha dedicado al tema de la agricultura y mi mamá trabajó en casas de familia. Pensilvania es un pueblo, se llama la Perla del Oriente. Para mí es uno de los mejores de Caldas. Es un pueblo muy tranquilo, que usted sale por donde quiera, nada de problemas, si quiere ir allí o allá. Uno puede salir tranquilo a las calles, como si nada, no tiene que pedir transportes para viajar ni nada de eso, solo de la finca al pueblo, sí. Pero el pueblo, usted lo anda por todo lado y es calmadísimo. Mañana Sonia cumple 31 años de haber nacido y por primera vez su amado Jason Jiménez estará ausente. Nací el 3 de mayo de 1995, tengo 30 años, en un hogar muy feliz, de escasos recursos. Antes de que yo llegara al mundo tenía ya 2 hermanos mayores. Nací en el hospital local San Juan de Dios, así se llama el hospital de mi pueblito. La niñez de quien sería la futura esposa del icónico Jason Jiménez fue en medio del campo. Cuando estaba pequeña pues tenía pues muchas carencias, no vivía en una casa linda, no tenía una bicicleta, no tenía pues ropa linda o lujos, porque la mayoría de ropa que me ponía pues mi mamita, primero tenía que ahorrar mucho y segundo, mucha de la ropa que yo me ponía era porque se la regalaban donde ella trabajaba, ropa obviamente en muy buen estado. Nosotros nos regalaban mucha ropa, pues éramos pobres y nos regalaban la ropa a la gente. Y lo que me sobraba me se lo ponía a ella y así. Siempre dije que quería tener una casa grande donde yo pudiera jugar con mis hijos, tener perritos, que mi casa fuera linda. Siempre soñaba con una casa linda porque yo veía mi casa y yo decía, mi casa es horrible, yo vivo en una casa horrible. Y yo decía, ¿por qué? Y mi casa era de madera, no tenía casi pintura, o sea, era una casa muy sencillita. Entonces siempre dije, yo quiero ser profesional, quiero poder ayudar a mi familia, quiero poder ser la tía que llegue con regalos y siempre dije, quiero tener un esposo que sea maravilloso, que me quiera, que me respete, que sea un buen papá.
que sea inteligente, que le guste trabajar, que tenga sueños y visiones. Yo decía, yo no quiero a alguien que de pronto pues tenga un pensamiento pobre y me quiera estancar. Siempre he sido soñadora y siempre lo decía, si quería una casa grande, quería estar en un hogar grande, porque ella dijo, no, yo no quiero ser pobre toda la vida. De ella es que ella siempre quiso salir adelante. Ella nunca quiso cosas mediocres, que sea que siempre quiso, por eso estudiaba mucho. Ella quería tener un estudio, quería salir adelante, quería ser alguien en la vida. A los 14 años llegó Cupido y flechó su corazón. Lo conozco porque era el niño que a todas las niñas les gustaba. Yo al principio pues como que no estaba enfocada en eso. Y lo conocí fue porque yo tenía una amiga con la que andaba que también era muy linda. Y como que entendí al principio que él quería acercarse a mí era para hablar con mi amiga, pero resultamos fue hablando los dos. Después ahí nos ennoviamos, como ese amor inocente de niños. Todavía estábamos muy chinos, sí. Ella tenía 14, yo tenía 11 años. Todavía estábamos en un mundo, estábamos estudiando. Pues sí, ya cuando es que rotó con novios, arribando así ya. Saber que estaba embarazada la tomó por sorpresa. Tenía 15 años y la angelical Sonia estaba por culminar 9º grado. Fue un momento demasiado difícil porque el tema del embarazo a esa edad pues todavía era un tabú demasiado fuerte, era algún tema muy criticado. Y yo me lleno de miedo, de temor y yo no sabía qué hacer, la verdad. O sea, se lo conté a mi prima y a mi mejor amiga y estaba tan aterrorizada que yo oculté mi embarazo hasta los 6 meses. Porque mi papá siempre pues fue un hombre de mucho temple, éramos muy humildes y siempre me decía que el día que yo quedara embarazada, mejor dicho, que me olvidara de mi familia. Y más pues siendo tan adolescente, todavía era una adolescente. Pues yo me di cuenta que ella estaba embarazada porque ella no enfermaba. Yo dije, ¿qué pasará? Y ella, usted, porque ella me pedía siempre las toallas a mí. Y entonces yo decía, Sonia, ¿por qué era que no me volvió a pedir toallas ni nada? Entonces ella, Sonia, ¿usted por qué no me volvió a pedir toallas, mamá? No, es que me viene poquito. Y dije, no, pues yo no creo. Cuando ya los días una se estaba peinando ella y tenía una cortita. Cuando yo le dije, ella está embarazada. Y bueno, llega ahí como la parte más dura de mi vida que fue que yo le cuento a mi mamá. Y es un tema que casi nunca lo hablo porque pues es duro para mí. Me tengo que ir de la casa porque pues me tengo que ir. Y ahí es donde empieza Sonia como a afrontar la vida porque pues antes, aunque yo fui una niña de escasos recursos, pues mi mamita siempre fue su niña consentida. Siempre como pudo me daba mis cositas y las niñas pues a esa edad somos súper antojadas. Ay, no, eso es una cosa horrible. A mí se me dañó ya. Yo mantenía como nervios, como el papá siempre era jodido por el papá. Sí, yo me pasara llorando. Le tocó aprender a enfrentar la vida sola. Definitivamente, todo la estaba preparando para futuros devastadores embates. Sin embargo, a pesar de las críticas y el rechazo, tuvo la certeza de que su hija sería un regalo celestial. Y así fue. Uf, Dios mío, o sea, eso fue como un baldado de agua fría porque estaba sola, con 15 años. El papá de mi hija pues ya no está porque no se sintió preparado para afrontar esa responsabilidad tan joven. Todo el mundo me dio la espalda y fui muy criticada por haber salido embarazada a los 15 años. Decían que pues yo ya había acabado con mi vida, que había truncado como mis sueños, pues que había defraudado a mi familia. Y duré mucho tiempo sin salir a la calle pues porque uno sentía, no sé si se dice pena, no sé cómo me sentía, pero cuando salía a la calle, pues todo el mundo me miraba y murmuraba, entonces me sentía señalada. En medio de sus recursos limitados, sus hermanos mayores fueron un apoyo para ella. Me llama ella misma a decirme que por favor le dé posada, que el papá le había echado a la casa. Entonces yo le di posada unos tiempos por allá. Y yo me voy para donde ellos a vivir a una finca. Resulta que yo pues ya cuando me fui tenía más de 6 meses de embarazo y en el tiempo que estuve donde ellos yo no pude hacerme ningún tipo de examen. Duré como un mes viviendo donde ellos y me puse muy mal porque yo lloraba todos los días, todo el tiempo de mi embarazo yo lloraba y lloraba y lloraba porque
no sabía cómo iba a afrontar la vida, o sea, qué iba a hacer de mí, qué iba a ser tan niña con otro bebé, una niña. Pero yo no podía hacer nada por ella, porque yo lo que pude hacer fue recogerla en la casa. Cuando yo tenía al marido mío, le dimos posada, así, pero ya porque ya los embarazos siempre llevan un control y una cosa, y entonces ella no había como salud por allá para nada. Estuve como un mes donde ellos y me empecé a enfermar, me daban dolores bajitos. Yo creo que también era causa de llorar tanto y que no dormía, todo el tiempo triste, deprimida. Y me vuelvo para mi pueblo porque pues allá tenía mi EPS. Aparece mi otro hermano, me dice, no, váyase conmigo, yo la voy a ayudar. Él ya también tenía a su esposa. Pero resulta que también vivía en una finca donde para llegar a esa finca había que caminar mucho. Era 3 horas caminando y pues ya con una barriga pues era mucho más complicado porque se me hinchaban mis pies, me empezaba a doler la espalda, el abdomen. Y dije, no. Y conocía de unas vecinas, de unas señoras en el pueblo. Y Dios, es que esto me duele mucho. Contarlo nadie lo sabe, muy poca gente. Ellas tenían hogares de bienestar familiar. Entonces una de ellas me dice, oiga mamita, es que yo la veo muy mal, ¿usted cuántos años tiene? Yo le dije, no, yo pues voy a cumplir 16 años. Me dice, ¿usted por qué no va a la alcaldía y habla con bienestar familiar? Usted es menor de edad, ellos la ayudan. Y así fue. La alcaldía, sus hermanos y amigos cercanos le brindaron los recursos necesarios para que su niña pudiera nacer y crecer en un entorno seguro y que no le faltara lo necesario. Ella nace de 36 semanas, yo me voy para el hospital. Yo llegué al hospital sin nada, o sea, no tenía ropa, no tenía pañales, no tenía nada para ella, porque pues, primero se adelantó y más en la situación en la que yo estaba. Y el día que ella nace, a ella le regalan todo, o sea, las personas de la alcaldía y gente que me conocía me donó la ropita para ella, las cositas para mí. Ella solita levantó a Camila hasta que llegó Jason a hacer un gran apoyo para ella, porque siempre desde pequeña ha querido a Camila, como la hija de él. Recuerdo que en esas, pues, mi papito decidió como bajar la guardia y perdonarme porque sé que no fue un tema fácil para ellos. El tema de un embarazo, pues, tan joven, tan adolescente. Regreso a la casa a vivir con ellos y con mi niña. Y empecé a trabajar de mucama en un hotel. Ya llegó a la casa con ella, tenía unos 3 mesecitos más o menos, 2, 3 meses cuando llegó a la casa con ella y era una felicidad nosotros sentarnos a compartir con ella, a cuidar a la niña. Entonces yo trabajaba de 7 a 5 de la tarde, salía corriendo a mi casa, me bañaba, me cambiaba y validé 10º y 11 en un solo año. Fui la representante ese año del salón, me esforcé mucho porque me quería ganar una beca para estudiar en el IES Sinoc. Mi mamá le cuidaba a la niña y ella validó en Pensilvania, en la nocturna. Ya se graduó. Yo me iba hasta llevarle el alguito al hotel a ella, que es que hay en la plaza principal de Pensilvania. Pues el pueblo no es muy grande, ella trabajaba en el Colina Plaza, se llama. Y ahí ella trabajaba todo el día, hasta las 7 de la noche salía. Yo a mi hija la levanté con pañales de tela y con leche de vaca y así le decimos una pucha, una botella de leche y yo la ahorraba para dos días, le hacía sus coladas y yo solo le ponía pañales desechables a mi hija cuando íbamos a salir a la calle. Y no, el dinero que yo ahorraba eso era para ella, pensando en ella. Fue duro, porque claro, le tocaba lavar los pañales, porque no había para colocarle como hoy en día. Tocaba solo de tela y quite, lave y póngalo a secar para volverlo a colocar, porque pues tampoco tenía cantidades, ¿sí? No puede evitar llorar cuando recuerda su pasado. Vivió momentos profundamente dolorosos, pero en medio de esa oscuridad apareció Jason, el hombre que le devolvió la esperanza, el amor y las ganas de salir adelante. Después de eso fue que mi vida volvió a florecer, porque yo duré un tiempo muy, no sé si la palabra se dice, pero ofendida con la vida. Yo sentía que en parte a mí la vida se me había acabado. O sea, yo decía, ¿a mí quién me va a querer con una hija? Yo me veía ya trabajando en un restaurante, sirviendo comidas, porque yo dije, no, ya, ¿yo qué voy a ser profesional? Lo pensé por mucho tiempo
y me sentía, pues sentía que la vida se me había estancado y que nunca iba a salir de como de ese lugar en el que yo estaba sumergida. Ya regresamos a Se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Él siempre se caracterizó porque lo que él decía lo cumplía, era un hombre de palabra. Me dijo, te voy a llevar a conocer el mundo y te voy a ayudar para que seas profesional y cumplas tus sueños. Continuamos en Se dice de mí conociendo quién es Sonia Restrepo, pareja sentimental de Jason Jiménez, mamá de sus 3 hijos, quien siendo una adolescente con una niña en brazos, estaba en medio de una gran incertidumbre. Había muchas tentaciones a la hora del día, rumba, malas amistades, y ella luchaba teniendo como escudo la fe por no caer en un mal camino y sobre todo por brindarle a su pequeña María Camila lo mejor. Tengo que hacer las cosas bien y empecé a pedirle mucho a Dios que me ayudara. Yo, Dios, ayúdame, tú conoces mi corazón, lo que de verdad yo quiero. Y le decía a Dios que me ayudara a perdonar porque tenía mucho rencor en mi corazón hacia el papá de mi hija. Entonces mis amigas estaban jugando un torneo y quedaron campeonas un miércoles, me acuerdo claramente. Era como el mes de septiembre, octubre. Y me dicen, ay, no, vamos a celebrar, quedamos campeonas. Cuando salgo con ellas, ahí fue que conozco al ser humano que me cambió la vida definitivamente. Llegamos a hacer un evento en Pensilvania, en una discoteca que se llamaba, o se llama, no sé, Chamarras. Me acuerdo que yo iba entrando y había para mí todavía era un niño, o sea, él estaba muy joven. Había un muchacho alto, delgado, cantándole a unos amigos. Y yo entro y él me mira y se quedó mirándome, cantaba y me miraba. Y yo, este muchacho que me siento con mis amigas y empieza a cantar y iba y venía y me pegaba su mirada, me echaba la miradita y me cantaba, iba y venía. Él estaba con 2 amigos, Rafael Muñoz y Hernando Laya, en paz descanse. Se me acerca y me dice, ay, es que me gustaría bailar este vallenato contigo. Yo, bueno, primero, ¿cómo te llamas? Me dice, ay, mucho gusto, Jason Jiménez con el corazón. Yo, hola Jason, mucho gusto, yo me llamo Sonia. Y allá hubo ese cruce de miradas, de coqueteo, pues como que Jason se interesó por ella. Me invitó a bailar esa canción y empezó a decirme que yo estaba muy linda, que si era de ahí de Pensilvania, bueno, a entablar como conversación conmigo. Y me pidió mi número de teléfono. Yo le dije, ay no, mijito, primero gáneselo, yo no lo conozco, lo acabo de ver ya para darle mi número de teléfono. Y en esa se me empieza a acercar Rafael Muñoz y Hernando Laya y me dan un CD de Jason, que era Jason Jiménez con el corazón volumen 1. Bueno, y me dicen que es un artista, que está empezando, que es de Manzanares, y yo, ay, ¿cómo así que es de Manzanares? Pues somos vecinos. Y me dicen, no, es que Jason, pues tú le gustaste mucho a Jason, como amor a primera vista. La verdad, pues obviamente a mí desde que salimos a bailar, pues también me gustó. Y se enamoraron esa noche, yo no sé, como que vamos por primera vista. La coquetería comenzó a aflorar entre la pareja. Estaba yo escuchando la música de él cuando me suena el teléfono, le bajé el volumen al equipo. Entonces me dice, hola, preciosa, hablas con Jason Jiménez. Yo me dice la loca y yo, ay, ¿cuál Jason? Y me dice, pues Jason Jiménez, el cantante de anoche. Y yo, hola, eres tú. Quería invitarte esta noche, canto en Manzanares, pero todavía estoy acá en Pensilvania con Rafa y con Hernando. Entonces, no sé si me quieras acompañarme, nos conocemos. Me fui y me encontré con él en Manzanares. Y Jason era una caspa.
De una me cogió la mano y le decía a los amigos, dice que le presento a mi novia. Y yo le decía, ay, oye, yo no soy tu novia, nosotros nos estamos conociendo. Esa noche pues estuvimos como de fiesta porque estaban en fiestas en el pueblo, si no estoy mal. Y de ahí empezó como todo, o sea, esa noche tomamos, rumbeamos, lo acompañé a que cantara. Y al otro día él se fue porque pues ya tenía que venirse acá a Bogotá. Y pues Jason ya empezó obviamente a llevarla, a invitarla. Y finalmente ya Jason vivía también acá en Bogotá, creo Sonia pues vivía en Pensilvania y Jason bajaba mucho. Ella guarda como un enorme tesoro el lindo recuerdo de su primer beso. La cosa se dio natural, él no me dijo de una vez que fuéramos novios. Me acuerdo que me dio el primer beso, pero ya le decía a todo el mundo que éramos novios, pero no me dijo a mí, ¿quieres ser mi novia? No, él me cogía la mano y le decía a todo el mundo mi novia, pero no me había dicho, ¿quieres ser mi novia? Y la verdad no habíamos tocado como temas personales de nosotros, como de verdad, oye, ¿quién eres tú? ¿Qué te gusta? ¿Tienes mamá? ¿Tienes papá? ¿Tienes hermanos? No habíamos como tratado todavía esos temas. Y incluso pues yo ya le había dicho a él que tenía una hija, pero a mí no me lo creía, me decía, es que estás muy joven, ¿cómo que tienes una hija? Yo cuando me di cuenta que ella era pues que charlaba con Jason, ya, ¿cómo así? Pues yo me sentí como contenta. Siempre nos extendió la mano, siempre nos dijo, cuente conmigo para lo que necesiten. Y apenas estaba empezando, cuando lo conocimos ya como un año y medio, le estaba haciéndole duro. Y él dijo, no, cuenten conmigo. Para ese entonces, Sonia tenía 18 años, Jason 22 y la pequeña María Camila 2 añitos. De manera inmediata conoció a la familia Jiménez. Jason se sentía muy orgulloso de tener una mujer tan hermosa a su lado. Me llevó a la casa de su papá, ellos vivían en una finca y yo era feliz subiendo allá, además porque siempre me trataron muy bien, o sea, desde el primer momento que yo llegué, ellos fueron muy cariñosos conmigo. Y además, como yo siempre he sido una mujer de lo que me toque hacer, o sea, de combate, o sea, yo llegaba, yo le ayudaba a lavar ollas, yo le lavaba la loza, yo lo que hubiera que hacer, yo empecé, o sea, yo me veía con Jason y pues como él siempre fue tan garbosito con su ropa, yo le decía, ay, ven, tiene esta camisa arrugada, yo se la planchaba. Sonia y Jason decidieron abrir sus corazones sin prevenciones, dejaron atrás los miedos y se mostraron como eran, con todas sus vulnerabilidades. Le conté mi historia, le conté por lo que estaba pasando, lo que yo sentía. Bueno, él me hizo 2 promesas. Él siempre se caracterizó porque lo que él decía lo cumplía, era un hombre de palabra y de honor. Me dijo, te voy a llevar a conocer el mundo y te voy a ayudar para que seas profesional y cumplas tus sueños. Nos dijo pues, que le iba a ayudar a Sonia con la universidad. En esa Sonia quedó embarazada de Taliana y ella sacó su universidad con su barriguita, yendo a estudiar en la noche. De verdad que fue, pues uno veía y no hay que pesar, de más que va a parar, y no, ella siguió para adelante. Quiero que busques la universidad donde quieres estudiar, yo quiero pues ayudarte a cumplir tus sueños. Y me acuerdo tanto que yo le dije, no, yo quiero seguir con lo que yo tenía, con lo que había empezado en mi pueblo, que era ser contadora. Y yo quiero seguir con eso. Y yo me acuerdo tanto que cuando yo trabajaba, yo trabajé en Ayuelos vendiendo zapatos, yo pasaba siempre por ahí y yo veía la universidad y yo decía, ay, yo algún día sueño con entrar a esta universidad. Y me acuerdo que sacó su primer tarjeta de crédito y fue y me pagó mi primer semestre de universidad con su tarjeta de crédito. Jason admiró siempre mucho que Sonia tuviera la iniciativa de hacer una carrera profesional. No solamente su carrera, su pregrado, sino también su especialización y demás. O sea, él, como él, esa iniciativa de querer ser una mujer profesional, proyectarle eso a sus hijos, obviamente ser un apoyo también para él en sus empresas y demás. Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Estuve trabajando 2 meses en un hotel que me robaron el sueldo. Nunca me pagaron, que porque era periodo de prueba y nunca me pagaron.
entramos a la recta final en la vida de Sonia Restrepo, esposa de Jason Jiménez, quien hoy le está contando a Colombia su vida. Una mujer que decidió apostar por sus sueños y por el amor desde que era una niña. Así las cosas, se radicó en Bogotá, apoyada por sus padres, quienes le cuidaban a la bebé. Cuando mi hermana se vino a vivir a Bogotá, ya no se vino directamente a vivir con Jason, no. Ella se vino a pagar una piecita donde una tía, la recibió. Yo le llevo a la niña, pues mi mamá se la llevé como 6, 7 meses, mientras de verdad yo me ubicaba, encontraba pues un trabajo donde yo me sintiera bien y me pudiera ganar bien laboralmente. Entonces, cuando entré a trabajar de vendedora de zapatos, trabajaba como de 10 de la mañana a 9 de la noche. Mientras llegaba a la casa eran las 10 de la noche mientras uno coge el bus. Y pues obviamente Jason en ese momento pues no era el artista reconocido, no era el artista que facturara, sí pues estábamos en un proceso muy emergente. Y ya cuando se estabilizó un poco más acá en Bogotá y todo, ella se la trajo y hasta el momento pues Camila siempre ha estado con Sonia. Aprovechando que tenía experiencia de trabajar en hoteles, tocó nuevas puertas. Estuve trabajando 2 meses en un hotel que me robaron el sueldo. Nunca me pagaron, que porque era periodo de prueba y nunca me pagaron. Quedaba por Corferia. Después de eso trabajé un tiempo con mi suegra y mi cuñada en un bar que tenían en Abastos. Primero estábamos mi mamá y yo. Entonces Jason dijo, no, Sonia les va a ayudar, que yo no sé qué. Y nosotros, bueno, sí nos la pasamos era recochando, riéndonos, pero no duró mucho. Pues echábamos risa, nos reíamos, fue divertido. Y ya después de eso Jason pues empezó a ganar un poquito mejor, nos fuimos a vivir juntos y me dijo, oye, ya no quiero que trabajes en nada de esto. Digamos que ahí es donde hoy en día se hacen esas bases importantes para, digamos que tener hoy en día ese bagaje, esa fortaleza, ese emprendimiento para ahorita absorber toda esta responsabilidad que dejó Jason a través de sus empresas. Fue un momento tierno e inesperado. Jason conoció a la pequeña María Camila y bastaron solo unos segundos para que la magia ocurriera. Yo al principio me sentía muy insegura y yo decía, ¿quién va a querer una mujer con un hijo? O sea, porque para muchos hombres todavía eso les cuesta y más pues que todos los hombres no saben cómo convivir con un niño que no es de ellos. Pero siempre tuve claro que el hombre que quisiera estar conmigo tenía que respetar a mi hija y quererla. Como mi hija no tenía una figura paterna como tal, ella de una vez le dijo papá. Y yo, ay, Cami, no, él no es papá, no le digas así. Pues a mí me dio como pena, porque yo no sabía qué hacer. Y a Jason le dio risa y cogió y la abrazó y le daba picos y le decía, si me quieres decir papá, lo puedes hacer. Siempre la adoptó como su hija, siempre lo consideró, siempre lo vio tan tranquilo que de esa misma manera yo creo que surgió esta relación de papá e hijo, porque pues Jason siempre lo dijo, lo manifestó en muchas entrevistas. A medida que él la veía crecer, sus comentarios eran, ¿cómo está de linda Camila? O lo molestaba mucho como, ay, y si Camila, cuando te digan suegro, no sé qué, y él como que, no, mi niña, no le gustaba. Sonia se iba a estudiar, él se quedaba cuidándola, dándole comida, le cambiaba los pañales. Yo creo que ese agradecimiento con él es inmenso, porque él amaba a Camila como su hija, o sea, eran tal cual los tres, era por igual todo. Para mí, Taliana y Camila son las mismas, Santiago, todos. Para mí, Camila es mi nieta. De manera orgánica y sin planear nada, se fueron a vivir juntos. Él vivía en un barrio y yo vivía en el otro, entonces quedábamos muy lejos. Entonces, o él iba y se quedaba conmigo, o yo iba y me quedaba con él. Y así, entonces uno empieza como a dejar cosas, que un pantalón, que unos zapatos. Y ya empezamos a como que no nos queríamos separar. Empecé a acompañarlo a viajar en la buseta que alquilaba con los músicos, entonces yo me iba los fines de semana a acompañarlo. En ese compartir también con su familia o con su pareja, pues Jason muchas veces invitó a Sonia a que nos acompañara a viajar, a que también ella valorara pues un poquito todo ese esfuerzo que hay detrás de ir a cantar 1 hora y media en una tarima. El hoy ícono de la música popular fue creciendo poco a poco como artista.
y empieza a subir escaloncitos con unas canciones que fue sacando, trabajando paso a paso para lograr el éxito. Me acuerdo que se sentaba en el comedor a escribir, o sea, escribía con una facilidad que yo te decía, yo creo que yo para escribir una canción me demoro por ahí 2 años. Entonces yo admiraba esa capacidad que él tenía, muchas veces estaba dormido, me decía, mami, préstame el celular. Entonces, claro, incluso tengo muchas noticas de voz donde él tarareaba las canciones y cantaba pedacitos que se le venían a la mente y al otro día iba y la escribía en su cuaderno y sacaba tiempos y la iba haciendo, como complementando pedazos que se le venían a su cabeza. Y empieza y me dice, uy, mami, tengo un palazo. Y me dijo, pero escúchala. Y ahí nace la canción El Aventurero. Me la canta, pues se la canta a Rafa y a sus amigos y dice, ay, yo no sé, o sea, él estaba muy dudoso, no sabía si era la fecha para lanzarla, cómo hacerlo, no sabía cuál era la mejor forma en que él podía promocionar esa canción para que fuera un éxito como él quería lograrlo, y ahí llega Sony Music. Les entrego yo el máster, el video, y denos la oportunidad, hacemos un feedback de equipo de trabajo con ellos y sale esta gran canción que se vuelve el mamonazo del año. Y ahí es cuando marca el antes y el después de Jason Jiménez como tal, o sea, la canción con la que todo el mundo la conoce, que es Jason Jiménez con el corazón, pero aparte lo reconocen por El Aventurero. Es la consolidación de la carrera de Jason, es la consolidación de los sueños que emprendimos una vez. Era el reflejo de la gratitud que la vida nos estaba poniendo en este momento porque veníamos trabajando ya varios años. Más enamorados que nunca deciden que era hora de que la familia creciera. Entonces pasamos a comprar nuestro primer apartamento. Nos fuimos a vivir al apartamento. Eso pues fue el sueño más grande. Él nunca imaginó que iba a tener un carro, que iba a comprar una casa. O sea, eso era para él como algo, Dios mío, wow. Nos tomamos fotos súper felices, planeando cómo lo íbamos a decorar, qué íbamos a hacer, que cuál era nuestro cuarto, cuál es el de la niña, qué íbamos a hacer con esas paredes. Y empezó el tema de que me dice, yo quiero tener hijos. Yo al principio yo no quería tener más hijos, pues por lo que había vivido. Justo llega ahí, habíamos como que ya no estábamos planeándolo tanto, sino como que fluyera, como que cuando Dios quisiera. Y llega mi primer pérdida con él. Yo ni siquiera sabía que era un embarazo ectópico, no tenía como conciencia de eso, pues yo que me iba a imaginar qué me iba a pasar. Empiezo a sentirme muy mal y yo empiezo a tomarme pastas para el dolor y yo decía, ya se me pasó, pues me calmaba. Y al principio no me prestó mucha atención, me dijo, yo no sé, tómese una pasta, miramos si se le pasa, yo tengo que bajar a Villavicencio porque tengo que trabajar, váyase conmigo, pues yo no me quería quedar sola. Y al otro día me levanto y yo empiezo a gritar porque fue un dolor, eso es más doloroso que un parto. Entonces yo caigo al suelo y mi corazón empieza a 1000 y yo empiezo a sudar frío. Me cogen, nos vamos para el hospital súper temprano, me entran y pues yo tenía los signos vitales por el piso, todo estaba súper mal y me ponen en una camilla. Y me empiezan a poner como algodones y alcohol, porque yo me desmayaba, perdía el conocimiento. Me llamó mamá, yo tuve un aborto, ya, y cómo era que tenía el aborto, cómo era que estaba en el hospital, cómo era. Pero fue muy triste porque yo ahí me subí para el llano y ella estaba pues llorando, él también estaba muy triste, nos dio mucho pesar. Era algo también que se estaba haciendo muy planificado. Entonces, como que llega tal vez esa pérdida y eso quebranta una relación, quebranta pues los corazones de ambos. Tenía casi 3 meses de embarazo, yo no sabía porque pues mi periodo me venía normal. Al ser un embarazo ectópico, o sea, fuera del útero, no lo reconoce, entonces el cuerpo sigue su ciclo normal. Y entonces me acuerdo tanto que el médico con esa frialdad me dice, usted lo que tiene es una masa que se estalló en su trompa y la está matando. Cuando me dice eso, yo entro en shock y mi cabeza quedó recogida al cuello. O sea, me dio estrés severo. Y empieza a decir que tengo una hemorragia interna y que mi vida está comprometida en un 95%. Y empieza a gritar que una camilla, que esta mamá se nos puede ir ya. Pues yo decía, yo me voy a morir, ¿qué va a pasar con mi hija? Entonces yo entro en shock y yo no me quería dejar coger de nadie, no me quería canalizar, yo ya me voy a morir.
Eso fue algo terrible y Jason empieza a llorar, se arrodilla y me dice, te lo suplico, déjate canalizar, por lo menos tienes alguna posibilidad de vivir. Bueno, le dicen a él que no me pueden operar si no paga la cirugía, que en ese momento valía 10 millones de pesos y nosotros no teníamos esa plata. Pues nosotros desde Bogotá pues tratando de mirar cómo ayudarle a él para que consiguiera la plata. Pero al final él me llamó y me dijo, no, ya pude solucionar, ya están con Sonia en el quirófano y con la ayuda de Dios se va a salvar. Y como a la 1 de la mañana me operaron, logré sobrevivir, gracias a Dios. Me quitan la trompa derecha y me dicen que yo no puedo tener hijos. Pues eso al principio fue un golpe durísimo para mí, pues, pero luego yo dije, pues bueno, yo tengo una hija, sé lo que es ser mamá, pero me daba mucho pesar de Jason porque él sí tenía sueños de ser papá. Entonces él vuelve y empieza con la insistencia de que él quería ser papá, que él soñaba tener hijos y pues que él quería que yo fuera la mamá de sus hijos, que ya teníamos una hija, pero que él quería tener más hijos. Yo todos los meses me hacía una prueba de embarazo, entonces todos los meses lloraba porque era la decepción de que no. Hasta que un día dije, ay, bueno, Dios, ya entendí que es verdad que yo no puedo ser mamá. Y yo dejo de tener esa presión como por quedar embarazada y a los 2 meses yo ni me di cuenta que estaba embarazada. O sea, yo me empecé a sentir mal y Jason me miraba y me decía, te veo diferente. Cuando al año nos dan la noticia de que viene una bebé en camino, que Taliana Jiménez. Entonces Jason emociona porque era su primera hija de sangre, ¿sí? Entonces, pues estaba demasiado feliz y cuidaba mucho a Sonia, amor, cuidado con esto, con lo otro, no comas esto, lo otro, o sea, él la cuidaba demasiado. Fue hermosa la regla italiana porque Jason la esperaba con mucho anhelo y mucho porque era el primer hijo de Jason. Yo creo que fue la experiencia más linda también que él tuvo, porque pues igual ya había hecho como ese papel de papá, pero ya pues vivir el papá biológico ya es algo muy diferente y no, él feliz. Cuando le entregan a Taliana en las manos, Jason se sienta y se pone a llorar pues de la felicidad, claro, un hijo. Fue hermoso ese momento, fue muy lindo. Luego de casi 5 años, se enteró de que Santiago venía en camino. Nos fuimos para Estados Unidos y yo me acuerdo que yo me monté en todas esas montañas rusas porque nosotros parecíamos niños chiquitos. Entonces yo empecé como a sentirme como mareada, como que no me gustaba comer ya porque me caía pesado. Y él empieza a decirme lo mismo, yo te veo diferente, me dijo, yo te veo diferente. Yo decía, ay, no, sí, es que me siento muy enferma. Y Sonia entró al baño y yo cuando fui a salir de la habitación, Jason me dijo, venga, le digo una cosa. Y yo, ¿qué? Y me dijo, Sonia está embarazada. Y yo, ¿qué va? Y me dijo, yo la conozco. Yo le conozco esa cara, ella no tiene nada en el estómago, está embarazada. Llego a mi casa y yo digo, esperé 2 días porque me daba como miedo confirmar, yo no sabía qué hacer, estaba confundida. Espero como 2 días, pero digo, no, yo ya no me aguanto más. Y me hice como 4 pruebas de embarazo. Y ella estaba súper nerviosa, muy ansiosa. Cuando ya se hizo la prueba, eso fue toda una expectativa, las dos ahí esperando como que cargara, pero no, todas estaban súper positivas. Yo, Dios mío, y yo dije, ¿yo ahora cómo le cuento? Porque yo no le quería contar porque él no había venido todavía de su gira de Estados Unidos. Y cuando llegó, yo le preparé una caja con un moño gigante, pero ni rosado ni azul para que no fuera a sospechar, entonces lo puse gris. Y empieza a abrirlo de la caja y yo le puse unos zapatitos y le puse pues la prueba de embarazo y las ecografías y ¿qué es esto, mami? Cuando saca los zapatos de color y eso, ¡ay, no, mami! Porque siempre me decía, mami, ¿estás embarazada? Y ve que es verdad. Y yo, sí, estoy embarazada. Y para un 31 de octubre le contamos a toda la familia. Y nos encerraron una pieza y sacaron un zapatico y una prueba de embarazo. Y dije, viene otro hijo en camino. Yo me quedé como, ¿y esto qué? Cuando me dijo mi hija, me dijo, mamá, ¿qué vas a hacer, abuela? Y yo te dije otra vez. No, una felicidad. A mí fue una alegría inmensa saber que mi hermana iba a tener un niño, que el anhelo de ella, ya tenía las 2 niñas, y uno siempre quiere tener un niño y una niña en la vida, y ya tenía, y el anhelo de Jason siempre fue un niño. Pero fue tan bendecido también que le regaló a Santiago, el hombre de la casa ahora. Entonces fue de mayor alegría, obviamente, porque si hubiera sido una niña, pues también. Pero él quería un varoncito. Faltando un mes para que el bebé naciera, comienzan unos sueños a aterrorizarlo. Es que
es una parte que a mí me duele contar porque yo aún me pregunto y digo que si uno hubiera prestado más atención y si hubiera tomado de pronto sus sueños más seriamente, quizás esto no hubiera pasado, pero luego entiendo que el destino es el destino. Jason me llama, llora, me mandó el video, lloramos y cuando yo estoy ahí me da un déjà vu y recuerdo que yo también había soñado que se mataban en un avión y yo le dije, papi, yo me soñé que se me mataban en un avión y lloramos pues, en esa videollamada. Y a mí pues me daba como mucho miedo prestarle demasiada atención a ese sueño porque él siempre nos decía que a lo que más temiera uno, como que más lo llamaba. Realmente eso la tocaba mucho, le afectaba realmente como el tema de contemplar eso o de llegar a que fuera una realidad. Digamos que ya faltaban, no sé, un par de meses para que naciera Santiago y él tuvo este susto tan berraco allá en Medellín. La avioneta obviamente despegó, pero arrancó sin fuerza. Empezó a fallar un motor, pero el aterrizaje fue una vaina, o sea, que se hubiera estrellado la avioneta casi en el pavimento, pero el piloto de ese momento supo hacer una maniobra espectacular y los aterrizó, le salvó la vida. Yo siempre lo vi a él hasta viejito, la verdad. Siempre escuchaba sus sueños de que él quería jugar fútbol con sus hijos, que quería llevarlos a pasear, que quería ir a montar caballo con ellos, que quería ir a ver su ganado, sus vacas con los hijos a caballo. Todavía hay mucho más por conocer en la vida y muerte de Jason Jiménez. Y mañana los esperamos a las 6 de la tarde en el canal Caracol. Para que no se pierdan la historia de mi amado hijo. En Expediente Final quiero compartir con ustedes los últimos días de vida de mi esposo por Caracol.